Bienvenidos a cada uno de ustedes a Un Café con la Biblia. En esta ocasión tocaremos el tema ¿qué tan poderoso es nuestro enemigo? Porque toda persona en el mundo tiene un enemigo y se llama Satanás, el diablo, que anda como león rugiente viendo a quien devorar, dice la palabra. Y contestaremos algunas de estas preguntas como las que siguen. ¿Debemos temerle? ¿Lo perseguimos para vencerlo? ¿Le podemos hacer frente al diablo, a Satanás, a los espíritus inmundos? ¿Existen personas comisionadas para vencer a este enemigo, que van a guerrear de frente y van a reprender y echar fuera a este maligno? ¿Lo buscamos para reprenderlo? Ese es nuestro deber. ¿Existen oraciones especiales para desterrar el enemigo de un lugar? Hay personas que escriben oraciones especiales para desterrar a este enemigo nuestro. ¿Es eso real? Yo quisiera que se quede con nosotros para que usted entienda lo que dice la palabra de Dios al respecto y al final pueda tener conclusiones verídicas según la palabra de Dios. Quédese con nosotros entonces en todo este estudio bíblico. Estaremos tocando en esta ocasión el tan conocido pasaje de Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Yo le puse por título Razones para vestirse con la armadura de Dios. Y es que es eso, habla sobre la armadura de Dios. Y dice de la siguiente forma, iniciando en el verso 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes. Hemos leído este texto muy conocido por todos aquellos estudiosos de la palabra de Dios y que se han hecho varias teorías al respecto. Pero vamos a analizarlo lentamente para poder entender lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Éfeso. Dice, por lo demás, y aquí pusimos finalmente, porque por lo demás se puede traducir finalmente. Pablo viene dando un sinfín de instrucciones a esta iglesia, que tiene que ver con varios temas cotidianos, que tiene que ver con asuntos personales y grupales. Pero aquí dice por lo demás, o sea, finalmente quiero tocarles este tema, dice, fortaleceos en el Señor. Entonces lo que nos manda Efesios es a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo nos fortalecemos? Él dio ciertas instrucciones anteriormente al libro. Lea todo el libro de Efesios y se va a dar cuenta cuáles son las instrucciones que Él da para estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. También nos dice, revestidos con toda la armadura de Dios. Con toda la armadura. Entonces Dios tiene una armadura para con nosotros, pero esa armadura se refiere acaso a una armadura física o espiritual. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, aquí sigue diciendo, para que podáis estar firmes. O sea, esta es la razón por la cual debemos de vestirnos con la armadura de Dios. Dice que para que podamos estar firmes. Y estar firme se traduce en el original como tomar una posición firme contra alguien. Es decir, mi posición es sin moverme, ni un paso para atrás, ni para adelante. Estoy firme ahí, como un soldado que está cuidando una entrada a un castillo, a una puerta. Firme, sin titubear, sin vacilar.
sin distracciones. Dice que estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene acechanzas, ataques, pero lo que tiene que hacer la persona es estar firme en su fe, estar firme en el poder de la fuerza del Señor, no en su propia fuerza. Entonces nos dice acechanzas del diablo. Recordemos que la palabra diablo significa literalmente un acusador falso, un difamador. Eso es lo que significa la palabra diablo, un acusador. Pero aquel acusador que no es real, sino que acusa falsamente, que señala falsamente. Y sigue diciendo el verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Existe una lucha que no estamos como un soldado que está peleando contra otro soldado, contra otro cuerpo humano ahí, sino que este soldado dice que no es contra esa carne ni contra esa sangre, sino contra principados, contra potestades y contra poderes de este mundo de tinieblas. Y ahí es donde suena el asunto muy espiritual y quizás desde otra dimensión que no conocemos. Pero vamos a ver lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Primeramente debemos de entender que se refiere la palabra con principados. Principados quiere decir el que va adelante, el que tiene una posición privilegiada. Ahí, el capitán, el general, el que representa a aquel grupo. Entonces tenemos una lucha con el que va adelante, con el principados. Cualquier posición que esté por encima de las demás es un principado. Contra potestades. Esta palabra potestad quiere decir poder delegado. En otras palabras, se le ha delegado un poder para tener autoridad sobre aquellos a los cuales se les ha puesto al lado suyo. Esto está hablando, por ejemplo, de un capitán militar que se le da el grado de coronel, por ejemplo. Entonces se sabe que el coronel tiene una autoridad establecida y de ahí hacia abajo puede enviar órdenes, pero de ahí hacia arriba no puede ejercer su autoridad. Entonces es un rango, es un poder delegado, sea político, espiritual, militar. Y dice que tenemos también contra los poderes de este mundo de tinieblas. Poderes que controlan este mundo, quiere decir. Porque sí, existe un poderío dentro de los mismos gobiernos políticos y religiosos que están gobernando el mundo. Pero el mundo de tinieblas está hablando. Y es que todo, la tierra, el universo se mueve en el mundo de las tinieblas y no necesariamente en el mundo de la luz. Entonces todos aquellos que no son de Cristo pertenecen al mundo de las tinieblas. Hagan lo que hagan, ahí están controlando el mundo de las tinieblas. Pero también nos habla de que tenemos lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto suena como demasiado para una persona. Demasiado espiritual, como muy alto para un ser humano poder llegar ahí. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es un mal dominado por el dolor. Es una dimensión espiritual. Hoy el mundo ha sido dominado por el dolor y encontramos decisiones malas y buenas, y dentro de las religiones y diferentes movimientos políticos han causado dolor a la humanidad. Decisiones ambientalistas que han causado dolor a los seres habitantes de este mundo. Las enfermedades, el desperdicio de alimentos y otros mueren de hambre. La violencia causa dolor, el mismo pecado
ha causado dolor. Dice que, por tanto, así que conocemos estas verdades que existen huestes espirituales de maldad, principados, potestades y poderes de las tinieblas, entonces por esa razón dice que tomen toda la armadura de Dios. Entonces, ¿una armadura para qué sirve? La armadura es para proteger al que se la puso ahí. Protege todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y esta armadura ha sido proporcionada por Dios. Entonces, ¿cuál es el temor del cristiano o del que usa esta armadura? Está protegido completamente. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Esta armadura tiene un propósito y es resistir, mantenerse firme en el día malo, en el día que está plagado de dolor. Aquella persona que tiene la armadura de Dios puede resistir, puede soportar. Y aquellos dardos son enviados, pueden enviarle flechazos. Sin embargo, la armadura lo va a proteger. No es el cristiano en sí mismo, sino lo que Dios puso sobre él. Y habiéndolo hecho todo, dice, estar firmes en Cristo Jesús, por supuesto. Entonces hemos visto cuál es la realidad del cristiano, de toda persona realmente que anda en el mundo, caminando por ahí. Existen huestes espirituales de maldad y un poderío espiritual que no vemos. Sin embargo, esto no es causa de problema para el cristiano. Estábamos hablando de la armadura y aquí el apóstol Pablo se refería literalmente a la armadura que usaba el Imperio Romano en su tiempo. Y hablaba sobre que ellos tenían un cinto, es esta parte de aquí donde colgaban su espada, ¿verdad? Este cinto protegía la parte del abdomen y también pues servía para sostener su espada. También hablábamos del escudo. El escudo es un escudo muy grande, el tamaño casi de una puerta, podían decir, o el tamaño de la persona. Aquí lo vemos un poco más pequeño, pero era el escudo que protegía contra las lanzas, las flechas, la espada. Ellos la usaban para protegerse completamente. También tenemos el yelmo, que es esta parte de aquí en la cabeza, es un tipo de casco que cubría parte del cuello y la cara por aquí. Esta era la armadura romana y esto lo hago a forma de ilustración porque vamos a ver más adelante en el texto cómo él habla de estas partes y para que podamos entenderla. También nos está hablando del calzado. El calzado eran unas sandalias de cuero, ¿sí? Realmente, y bien amarradas para que no tuviera ningún defecto al caminar, al correr o al esconderse. Y estaba la espada. La espada era esta espada aquí pequeña, pero esta espada era de 2 filos y penetraba cuando alguien era atacado con esta espada, literalmente moría. Y por supuesto habla de la coraza. La coraza es toda esta parte de su pecho, de su abdomen, donde están los órganos vitales y que protegía. Era en forma de malla o de algunos metales, como se muestran aquí en esta figura, ¿verdad? Moldeados para que pudieran el soldado soportar. Dicho esto, vamos a ver lo que nos dice el texto con respecto a la armadura. ¿Se puede comprar esta armadura o es una armadura literalmente romana como la que vimos o es más bien un tipo de metáfora? Esta armadura será que son las oraciones escritas para reprender demonios, oraciones especiales, rituales especiales, para que aquellos espíritus territoriales se alejen del entorno. Hay que utilizar elementos como aceite, arroz, sal, para que todos estos espíritus y huestes espirituales salgan
de nuestro alrededor se vayan, sean alejados? ¿O qué es lo que nos está hablando el texto aquí en Efesios? Dichosamente sigue diciendo para poder entender el texto que escribe Pablo aquí a la iglesia de los Efesios. Dice en el verso 14, estad pues firmes. Aquí nos está hablando de que sin movernos, sin distraernos, estar firmes y velantes para saber si viene o no nuestro enemigo. Dice, ceñid vuestra cintura con la verdad. Antes vimos aquel cinturón que protegía la parte baja del abdomen y servía para colgar la espada. Aquí nos está diciendo que esa parte corresponde a la verdad, a la realidad, sinceridad. Entonces, estamos concluyendo que para que el cristiano sea protegido, tiene que andar con la verdad. Siempre hable la verdad. Sea sincero con quien habla, con Dios mismo. Nunca esconda o diga verdades a medias. Debemos de ser completamente claros en lo que decimos y esta parte vamos a estar protegidos. Son varias partes de la armadura que nos va a proteger contra las acechanzas del enemigo. Cuando decimos una media verdad o una mentira, para salir de algo, el diablo se aprovecha de esa mentira, de esa verdad a medias y puede comenzar a hacer una bola de nieve que irá creciendo y creciendo y se convierte en avalancha. Pero también nos dice aquí en este texto, revestidos con la coraza de justicia, aquella coraza que hablamos que era una malla o placas de metal bien amoldadas para que protegiera los órganos vitales, los intestinos, el corazón, los pulmones y todo eso. Dice que esta coraza corresponde a la justicia. Y primeramente, nosotros somos justos por medio de la fe. Dios nos justificó. Entonces el Satanás no nos puede venir a señalar y a decir que estamos destinados a la condenación o a la culpabilidad. No nos puede venir a decir si nos mantenemos firmes en que creemos que Jesús nos libró de toda castigo eterno, de toda maldición. Debemos de también trabajar con la justicia. No podemos ser injustos con los demás. Cuando somos así y entendemos que Cristo nos justificó nuestros órganos vitales principales, serán protegidos. Y esto es lo que nos está hablando. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquellas sandalias bien amarradas de cuero que tenía el soldado romano. Corresponden al Evangelio de la paz. Y dice que debemos de estar aprestos, dispuestos. Debemos de estar preparados para hablar el Evangelio que trae integridad, que trae paz. No es un evangelio solamente como muchos creen que es para nivel espiritual o del alma, sino que es íntegro. Es un evangelio que te va a hacer vivir mejor, tener mejores relaciones con tu familia, con tus vecinos, a tener menos problemas con tu jefe. Es un evangelio integral porque nos habla cómo debemos de vivir y el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a cómo debemos de vivir. También dice el verso 16, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y aquí nos está hablando de que si nosotros tenemos fe, ese es nuestro escudo. Creer que Dios va delante de nosotros, no somos nosotros los que vamos a echar fuera demonios o los que vamos a reprender por medio de rituales, espíritus inmundos, sino más bien que Dios va adelante, y cuando Dios va adelante no hay nadie que se le pueda atravesar. Dice que tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Y por qué nos está hablando dardos encendidos? Ellos acostumbraban en su cultura romana utilizar flechas encendidas.
Entonces lo tiraban a las diferentes fortalezas y encendían una ciudad con esas flechas en llamas. Así lo hacía. Y eso es lo que nos envía el enemigo, pero con la coraza que tenemos con él, con nuestros pies bien calzados y lo que sigue. Por ejemplo, con el yelmo vamos a soportar esos dardos del maligno. Y aquí la palabra maligno significa aquel ser o persona que causa dolor. Porque a eso vino Satanás, a causar dolor a la humanidad por medio de los dardos ardientes. Dice el verso 17, tomad también, es decir, tómelo, agárrelo, el yelmo de la salvación. Y el yelmo era aquel casco que cubría la cabeza, parte del cuello y la cara, donde usted y yo podemos protegernos de los dardos, de los golpes del maligno. Y dice que es la salvación, apropiarse de la salvación que es por Cristo Jesús, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Lo hemos dicho varias veces en este canal y hay muchos estudios al respecto, que la salvación viene por fe en Cristo Jesús y mantenernos firmes en esa fe. Entonces, si nosotros tenemos la seguridad de la salvación, estamos teniendo protección de nuestra mente, de nuestra cabeza. Ese yelmo nos está protegiendo, ¿qué? Aquellas acusaciones que Satanás dice, perdiste la salvación tiene que ser solamente por obras, tenés que hacer esto y esto para que seas salvo. Hay veces vienen esos dardos a atacarnos y aquí la palabra nos está hablando de que la salvación, si tenemos segura esa salvación en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces es un yelmo para nosotros, nos va a proteger. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos de proteger nuestro espíritu, como alimentar nuestro espíritu para que nuestra carne mengüe. Es lo que nos está hablando. En esto se refiere a que la palabra de Dios, tome la palabra de Dios, no solamente los estudios bíblicos de su congregación o estudios bíblicos como este, sino estúdiela todos los días. Por eso nos empeñamos aquí en este canal a estudiar la palabra de Dios muy pausadamente, explicando cada palabra para tener una mayor comprensión de lo que está hablando el autor, que en todos los casos es Dios el autor. Ese consejo poder captarlo de la mejor forma. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios, si tú tienes en ti la seguridad de la salvación y también confías en Dios con todo tu corazón, hablas el evangelio, eres justo y de alguna forma andas en verdad, en la verdad, sin mentiras, entonces estás protegido contra las acechanzas del diablo y estás vestido con la armadura de salvación. Mira, aquí no está hablando de rituales extraños, ni de elementos que traen un efecto espiritual, como los elementos que mencionamos antes, sino está hablando de una actitud realmente. ¿Qué sucede con nuestra oración? ¿Cómo debe ser nuestra oración cuando entendemos que tenemos un enemigo y existen en el mundo espiritual cientos de miles de espíritus malignos que nos quieren hacer daño? ¿Cómo debe ser esa oración? Dice Pablo aquí en Efesios 6:10, del 18 al 20, continúa. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Esa es la actitud. Oración y súplica a Dios. No nos está diciendo reprendiendo, ordenando, declarando. No, nos está hablando con toda oración y súplica, sabiendo que al que le suplicamos tiene el poder de protegernos. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Debemos de tener una oración sincera en nuestro interior. Y así dice que velemos en toda perseverancia. Debemos de estar velando, vigilando, para ver cómo marcha nuestra vida, cómo marchan aquellas personas que están a nuestro alrededor, que militan con nosotros. Debemos de velar, no dormirnos, con toda perseverancia, es decir,
aunque no veamos resultados, debemos seguir orando. Dice, y súplica por todos los santos. De nuevo la palabra súplica, es decir, cuando suplicamos es porque se lo estamos haciendo a Dios. No le estamos hablando a ninguna hueste espiritual de maldad, sino le estamos hablando a Dios. También nos está diciendo aquí en el verso 19, y orad por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces Pablo pide oración de una forma sencilla, de una forma humilde. Él reconoce que el temor le puede venir a su vida al hablar el Evangelio, mucho más cuando el Evangelio se pagaba con su propia vida, o con la cárcel, o con la tortura. Entonces él dice que oren por él para tener fortaleza y para que al abrir su boca pueda dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, dice, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablarlo, con soltura, denuedo, con entusiasmo, tiene que hablar el Evangelio. Y él pide oración. Aquí todavía no podemos ver la forma en que se tiene que hablar a los espíritus encadenados, a los espíritus de maldad. Aquí lo estamos viendo que la oración es hacia Dios, con súplica y ruego. Ahora bien, no estamos hablando de que no existan los demonios, ni estamos diciendo o negando la existencia o el dominio que tiene Satanás sobre el mundo, sino que estamos hablando de la realidad espiritual. Y aquí en Efesios 1, del 18 en adelante, podemos notarlo. Y dice de esta forma, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Es decir, no ver solamente con los ojos físicos, sino con el alma, con el corazón, que sean iluminados. Esa es la oración de Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, que tenemos una esperanza, pero eso solamente se puede percibir con los ojos espirituales. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y está hablando de una riqueza y una gloria, de una herencia. Cuando usted y yo nos empapamos de esa herencia, de esa gloria, de esa esperanza, entonces el resto de cosas va a quedar en segundo lugar. Y está hablando una herencia a los santos. Y lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, que santos aquí no es un sustantivo, no es algo, sino más bien una característica de las personas a las cuales le está hablando. Santo quiere decir diferente del mundo, apartado del mundo o apartado para Dios. Entonces todas aquellas personas que han sido apartadas para Dios son santos, y en este caso se refería a las personas que de la congregación de Éfeso. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Debemos de entender que existe una extraordinaria grandeza del poder de Dios sobre nosotros, por lo cual los principados, las potestades, los poderes de tinieblas no tienen poder contra nosotros. No tienen esa influencia o esa gobernanza que tenía antes contra nosotros. ¿Por qué? Pero si entendemos que tenemos una extraordinaria grandeza del poder de Dios sobre nosotros, conforme a la eficacia de su fuerza, de su poder, ese poder es tan grande, es tan extraordinaria como el poder que ha manifestado en la creación de las cosas. Si usted puede ver magnificencia en el espacio estelar, en la creación, pues ese poder es el que te está cuidando y está gobernando tu vida. Dice que este poder, el 20, el cual actuó en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y se sentó a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios fue tan grande que venció a la muerte y actuó en Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos y abrió la puerta. Y dice
que Cristo se sentó a la diestra en lugares celestiales, no en lugares terrenales. Él tiene el trono más prominente sobre toda potestad, dominio de las tinieblas. Él tiene ese poder, ese trono que es muy, muy superior a todo principado y potestad que existe, sean de las tinieblas o sea celestial. Y dice, sigue diciendo en el 21, muy por encima, y aquí lo subrayé en rojo para que no tengamos temor ni andemos buscando espíritus inmundos en las esquinas de nuestra casa, ni en nuestra provincia, no en nuestro territorio, aquellos ritualismos que en algún momento se han practicado para echar fuera demonios o para despedir a demonios territoriales, no tienen ningún efecto. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el poder que está muy por encima de todo principado. Está hablando que no está por encima, es muy por encima de todo principado y utiliza las mismas palabras que antes para que no nos asustemos. De todo principado, de toda autoridad, de todo poder y de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, no existe nada más grande, excelso y con mayor grandeza de poder que el mismo Cristo, que el mismo Dios. Por lo cual, si estamos protegidos por Él, la armadura de Dios, ninguno de estos espíritus puede provocar nada en nosotros. Dice, y todo sometió bajo sus pies. Todo está sometido bajo los pies de quien no es de nuestros pies. No es que Satanás está bajo nuestros pies, sino que está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y si está bajo de los pies de Él, estamos seguros, Él no lo va a soltar de ahí. Así que no tratemos de hacer el papel de Dios. Dice, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Jesús, ve, de los pies de Jesús, ahí está el diablo y su demonio bajo sus pies, porque aquí nos sigue diciendo, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros como parte de la iglesia de Cristo que somos, porque todo aquel redimido por la sangre de Jesús es parte de la iglesia. No estamos hablando de iglesias congregacionales, confesionales, que pertenezcan a una religión X, sino que estamos hablando de la iglesia, los que han aceptado el sacrificio de Cristo y se han mantenido en la fe. Dice, la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Efesios sigue hablando y nos sigue diciendo que Él es la plenitud, por lo cual no debemos de temer a los espíritus inmundos, ni a aquel Satanás que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Ahora bien, ¿por qué debemos de tener esta confianza? Porque nuestra condición cambió, la condición del creyente es diferente y aquí lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versos al 10. Dice el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En algún momento, cuando no pertenecíamos a Cristo, estábamos muertos. Satanás y las tinieblas tenían dominio sobre nosotros. Estábamos muertos en delitos y en los pecados, sí, en los cuales anduvisteis en pasado, en otro tiempo. Es decir, en algún momento anduvimos, pero ya no. Según la corriente de este mundo está hablando. Conforme los que se conforman con este mundo están siguiendo la corriente y están muertos en los delitos y pecados. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sigue hablando aquí Efesios o Pablo a la iglesia de Éfeso. Esa maldad era conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de huestes espirituales malignas. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira dónde opera el espíritu maligno, los malos espíritus, donde opera Satanás y sus demonios. Dice, opera ¿en qué? En los hijos de desobediencia, no en los hijos obedientes.
Entonces por eso no debemos de tener temor ni pensar que tenemos influencia demoníaca, ni que nuestra casa, ni nuestro territorio, o no debemos de andar buscando eso con oraciones extrañas. Dice que solamente opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está hablando lo que era el creyente antes, cuando no había encontrado a Jesús. Dice que satisfacía los deseos de la carne, de su mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, a la perdición. Pero Dios, y mira el verso 4 aquí, pero Dios, o sea, cambia de condición. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces nos está hablando que fue Dios, no fue usted ni fui yo el que nos hicimos de nuevo hijos de Dios, sino por medio del amor de Dios nos convertimos en hijos de Dios y entonces ahora militamos en el ejército de Dios. Pero Dios, esa fue la causa, no nuestra bondad ni nuestras buenas obras, sino que Dios, que es rico en misericordia. Él tiene mucha misericordia, conoce la condición humana. Por causa de su gran amor con que nos amó, dice que aunque estábamos muertos en delitos, a pesar de eso nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos sentados, no dice que nos va a sentar en lugares celestiales. Aquí dice que ya lo hizo. Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en los lugares celestiales no entran las tinieblas, no está el maligno. No hay nadie que pueda hacernos daño. Sí es cierto, vivimos en el mundo y debemos de lidiar con esos poderes, pero ya Él lo hizo en nosotros y no debemos de andar buscando los poderes del maligno, es lo que nos está diciendo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundancia riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De esa forma Él demuestra una riqueza abundante de gracia en cada uno de nosotros. Dice, porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe. Mira, la salvación, aquí está, en el verso 8. No te pierdas este versículo, apréndetelo de memoria. ¿Por qué fuimos salvos? Por gracia, un regalo inmerecido. Habéis sido salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, por haber creído en Dios, dice. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No es que usted y yo seamos justificados por nuestras obras. No por obras habla aquí, para que nadie se gloríe. Dice que si hay obras nuestras, nos vamos a gloriar. Entonces por eso no nos quiere dejar que sea por nuestras obras, sino porque Él así lo decidió por su amor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las buenas obras vienen después de que hemos aceptado a Cristo y por el amor que nace en nosotros como fruto, entonces somos enviados a hacer buenas obras, pero no es antes que por las buenas obras nosotros vamos a ser salvos. Eso no funciona así según ese texto. Es muy posible que tengamos algunas dudas y algunas inquietudes en cuanto al dominio del enemigo, de Satanás, de los espíritus inmundos sobre los hijos de Dios. Es muy natural que las tengamos, pero quisiera compartirles por eso estos pasajes de la Escritura que nos hablan muy claro y qué es lo que sucede en el mundo espiritual cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 13, de la siguiente forma: porque Él nos libró, mira la palabra ahí, Él nos libró del dominio de las tinieblas. Este libró en el original dice arrebató, bruscamente dice que nos libró del dominio de las tinieblas.
Antes las tinieblas tenían dominio sobre nosotros, ahora no, dice. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No solamente nos libra, sino que nos traslada, nos lleva a otro lugar, como antes estuvimos viendo que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nos traslada al reino del Hijo amado, es decir, al reino de Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces nos está hablando de que por medio de Jesús tenemos redención, y esta palabra en otras ocasiones la hemos estudiado, y redimir quiere decir comprar algo que se había robado. Alguien se había robado algo y viene el dueño y lo compra. Jesús nos compró porque el diablo literalmente se había robado a la humanidad. Y Él lo compra por precio de sangre, Él paga nuestra deuda y nos da perdón de pecados. Cuando habla de perdón de pecados nos está hablando que la factura que teníamos para con Dios, que era impagable, ya Él la desechó, la tiró a la basura. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Es lo que nos está hablando. El dominio de las tinieblas no existe sobre las personas que han creído en Cristo. También en 1 Pedro 5, 7 y 9 dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios es el que nos cuida. Ni nosotros mismos nos podemos cuidar tan bien como nos cuida Dios. Sed de espíritu sobrio, dice, estad alertas. Debemos de ser sobrios, es decir, con un razonamiento equilibrado y saber tener un sentido común espiritual, un sentido común en nuestra vida. Debemos de estar alerta, por supuesto que tenemos que estar alerta y anticipar las artimañas del enemigo. Él va a querer atacarnos, pero nosotros podemos anticipar ese ataque. Vuestro adversario, el diablo, dice, anda al acecho, como león rugiente. Parece un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe. Aquí Pedro no está hablando de que debemos de batallar con el enemigo y hacer grandes rituales, sino dice que debemos de estar alerta, debemos de ser sobrios, no alarmados, y debemos de resistirle firmes en la fe. La forma en que debemos de resistirle es estar fomentados y afianzados en Jesús, saber que Él es el que nos libró de las tinieblas, del dominio de esa maldad, que Él nos trasladó de un lugar oscuro a un lugar de luz. Es lo que tenemos que tener fe en Cristo. Dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Entonces nos está hablando también este pasaje que para que poder tener esa armadura de Dios debemos de someternos a Dios. Que en oración, dando gracias a Él, pidiendo por las demás personas, leyendo su palabra, estando en los negocios de Dios. Debemos de estar ahí y así podemos resistir los dardos del enemigo. No es que aquellos dardos van a dejar de caer, no, pero la armadura que tenemos va a ser tan fuerte que no vamos a sufrir daño. Pues al diablo dice, y huirá de vosotros. Al ver el diablo que nosotros tenemos la fe puesta en Jesús, que andamos con la verdad, con el evangelio de la paz y puesta toda la armadura, entonces Él al final dice que va a huir de nosotros, sin hacer ni siquiera ningún acto profético, sin tirar sal a las calles, sin derramar aceite. No dice aquí que debemos de hacerlo, sino que dice que debemos de resistirlo simplemente. Resistirlo es de alguna forma que aquellas armas que vienen contra nosotros no nos pueden hacer daño. Eso es lo que nos dice la palabra aquí. Y quiero insistir con el libro de Efesios, porque Efesios lo tomamos muchas veces para desatar una guerra espiritual que quizás sea tomado
de una forma un poco diferente. Y dice el libro de Efesios en su capítulo 3, verso 14, vamos a verlo rápidamente quizás, dice: por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que hay que doblarle rodilla, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos con el poder del Espíritu en el hombre interior. Entonces la tarea es que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior, en el alma, en el espíritu, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Manteniendo la fe, Jesús va a morar en nosotros y el enemigo no puede estar ahí donde está Jesús, dice. Y que arraigados, sostenidos fuertemente, cimentados en amor. Mira que aquí está otro elemento importante en amor. Cimentados ahí, fortalecidos. Seáis capaces de comprender con todos los santos. Debemos de tener una revelación especial por medio de la palabra y el Espíritu Santo para poder comprender todos juntos cuál es la anchura, está hablando, la longitud, la altura y la profundidad. Está hablando de dimensiones, conocer esas dimensiones del poder de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Este pasaje lo que está hablando es que aquella persona puede entrar a una dimensión espiritual donde la relación con Jesús es tan grande que Él mora en su corazón y Jesús morando dentro de la persona. Entonces vamos a poder comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del poder de Dios. Y al poder comprender ese poder de Dios, pues entonces todos los demás poderes quedan subliminados, son desaparecidos, son esfumados por el poder de Cristo. Dice también, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Debemos de conocer ese amor en Cristo. Y ahora solamente quiero dejarles este texto de Salmos 3:3 que dice: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así que el Señor es nuestro escudo contra todo ataque del enemigo. Él es nuestra gloria y el que le va a levantar nuestra cabeza y va a salir por nosotros. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí y escucharnos, porque este mensaje es para tu vida. Gracias por estar una vez más con un café con la Biblia. Si quieres participar de los estudios en vivo o quieres hacer un comentario, ahí en la descripción te dejamos un correo por el cual puedes comunicarte con nosotros. Muchas bendiciones.